Hola, bienvenida, bienvenido a este nuevo vídeo, en el que voy a hablar del libro más leído de la historia de la humanidad, leído por millones de personas, que ha influido en sus vidas, sus sociedades y culturas. Es la Biblia. Divido este tema en dos partes, para que sea más agradable. Empezamos. La Biblia. Todas las grandes religiones tienen libros sagrados. Aquí tienes el ejemplo de las religiones más importantes actuales. La cristiana, el budismo, el hinduismo, taoísmo, confucianismo y sintoísmo. ¿Qué sabes de nuestro libro sagrado? Identifica las siguientes pinturas del Museo del Prado sobre escenas de la Biblia. Dejaré unos segundos para que recuerdes las escenas. Las siguientes son del Antiguo Testamento.
Bien. ¿Cuántas has acertado? ¿Todas? Enhorabuena. Seguimos. ¿Qué significa la palabra Biblia? Significa libros. Es como una biblioteca en la que hay 73 libros. 46 libros son del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Aquí los tienes ordenados. Bien, el contenido de la Biblia es un contenido exclusivamente religioso. No es un libro de ciencias naturales, ni de historia, sino que su contenido es religioso. Expresa la experiencia religiosa y se transmite por medio de diferentes géneros literarios. Recuerda que lo más importante es el mensaje que expresa esa experiencia religiosa y no la forma en que se transmite el mensaje, que puede ser de diferentes formas según el género literario que se utilice. El mensaje, la experiencia es la verdad que se quiere transmitir. Y el género literario puede ser una invención, una narración inventada, que nunca ha ocurrido. Por ejemplo, una narración mítica, una parábola, unos hechos exagerados, unas narraciones de sueños, etc. Por esto, los textos de la Biblia siempre hay que interpretarlos. Están escritos en épocas diferentes, por autores diferentes, con géneros literarios diferentes, etc. Por eso, la interpretación la hacen los especialistas en Biblia, y nosotros aprendemos de ellos, leyendo el resultado de sus investigaciones en los libros que editan o en sus páginas web. Por ejemplo, la página web de los dominicos. En ella encontraremos la explicación, la interpretación de la palabra de Dios de cada día que se lee en las misas. ¿Cómo citar y localizar los textos bíblicos? Lo primero que tenemos que saber es la sigla del libro, es decir, de qué libro se trata. Lo segundo es ver en qué capítulo está, el número del capítulo. Y el tercero, ver en qué versículos está. Estos versículos están separados del capítulo por una coma. Vemos algunos ejemplos que pueden salir en cualquier cita que nos encontremos en los libros o en los textos que en la misa se nos proponen. Te pongo la cita y cómo se interpreta esa cita. En este caso tenemos al libro del Génesis, capítulo 7 y versículos del 1 al 3. El guión significa al.
Aquí el punto significa y. Génesis 7, capítulo 7, versículos 1 y 3. En este caso no hay versículos, porque no hay coma después del capítulo, sino que hay guión. Por tanto, significa que los dos son capítulos. Sería el libro de Génesis, capítulos del 7 al 8. Aquí tenemos otro ejemplo de capítulos y versículos. Y otro ejemplo más. El punto y coma aquí significa también y. Vemos primero el Antiguo Testamento. Dios se da a conocer. Dios quiere que le conozcamos. Y se da a conocer en la vida de las personas, lo que conocemos como la experiencia religiosa, y también en la historia de los pueblos. Por ejemplo, el pueblo de Israel, que es el que nos interesa. El pueblo de Israel. Vamos a ver la historia de este pueblo. Esta es, en síntesis, la historia del pueblo de Israel. Es el contexto donde ocurren las experiencias religiosas y donde nacen los textos de la Biblia, que primero se transmitieron de forma oral y luego se pusieron por escrito en diferentes épocas y por diferentes autores. Todo empieza en el año 1900 a.C., con la persona de Abraham. Cuando escuchemos a Abraham, tenemos que entender no solo una persona, sino un clan o tribu, un grupo de personas con una cultura y religiosidad concretas en un lugar y en una época concreta. Lo que conocemos sobre este pueblo aparece en los libros del Antiguo Testamento. Empieza con Abraham, que tiene una esposa que se llama Sara y que no pueden tener hijos porque son mayores. Y ahí empieza una historia muy bonita que interesa que leáis. Al no tener hijos, Sara le propone a Abraham tener un hijo con la esclava de Sara, Agar. Iba a tener un hijo, que es Ismael. Pero luego se va a quedar embarazada Sara y va a tener a Isaac. Sara va a tener celos de Agar y va a pedir a Abraham que la despida y que la mande fuera del clan de Abraham. Y así va a ser. Por tanto, el pueblo de Israel seguirá con Isaac. Isaac va a tener también dos hijos, Esaú y Jacob. Esaú es el primogénito, le tocaría a él seguir con el pueblo de Israel. Pero ahí también hay una historia muy interesante que conviene que leáis. Como Jacob le quita la primogenitura a Esaú. Jacob va a tener 12 hijos, de 4 esposas, de 2 esposas y las esclavas de ellas 2. Y esas 12 hijos forman las 12 tribus de Israel. Por tanto, el pueblo de Israel está compuesto por 12 tribus.
de las 12 tribus, a nosotros nos interesa una, que va a ser de la que nazca el rey David, el rey más importante que ha tenido el pueblo de Israel, y de esa tribu también dirá el profeta Isaías que nacería el Mesías, el Salvador, que va a ser Jesús. Y José, San José, es de la tribu de David, de David, que es la tribu de Judá. Este es el trayecto que hizo Abraham y su pueblo, que llegarán de Ur, llegarán a Canaán. En Canaán luego Jacob y sus hijos irán a Egipto. En Egipto estarán muchos años en esclavos, y de allí luego la liberación de Moisés, que volverán otra vez a Canaán. Aquí tenemos una síntesis de esta historia. En las siguientes diapositivas te presento en síntesis, en forma de cómic, la historia del pueblo de Israel, pueblo en el que nació Jesús. En esta tercera diapositiva, en el año 930, vemos que este pueblo de Israel se divide en dos reinos: reino de Israel, reino del norte, y reino de Judá, reino del sur. El reino de Israel acabará desapareciendo y continuará el reino de Judá. En esta última veis que en el 63 a.C. es la etapa romana, la invasión romana, el imperio romano, que dominará todo lo que es el Mediterráneo. Y en esta etapa es donde nace Jesús. De Jesús y sus discípulos nace el cristianismo, que gracias a la tradición de los apóstoles, que primero se transmitió oralmente en las comunidades cristianas y luego se puso por escrito, nos llega hasta hoy en lo que es el Nuevo Testamento. Las tres religiones monoteístas, que es la que más creyentes tiene actualmente, todas nacen de Abraham. Por tanto, en el Antiguo Testamento, en los libros del Antiguo Testamento, se narra la experiencia religiosa del pueblo de Israel. Bueno, es hora de reflexionar sobre lo dicho. Te espero en la segunda parte. ¡Hasta pronto!